Muy buenas tardes, profesor Jaime Antonio Gómez. Con el gusto de saludarle, hago la presente grabación dando respuesta a las 3 preguntas que nos atañen en este trabajo. Primera pregunta: ¿cómo se relacionan los derechos fundamentales con el neoconstitucionalismo? Para responder esta pregunta, primero debemos recordar un poco de lo que hemos visto a lo largo del curso en cuestión de lo que es el neoconstitucionalismo. Debemos entender que el neoconstitucionalismo es una corriente jurídica que tiene como principales características la creación de nuevos cuerpos constitucionales en los que no solo se siguió con la idea de la división de poderes y orden de Estado, sino también se implementó como tema principal el reconocimiento de los derechos fundamentales, de los principios que emanan de estos derechos y la forma de garantizar y proteger esto último. Y como bien se ha visto, se logra a través de los medios de control constitucional que existen en cada nación y que pueden atender a un control concentrado como en países europeos o a un control difuso o mixto como en los países latinoamericanos. Ahora bien, respondiendo directamente a la pregunta, la relación que tienen los derechos fundamentales con este neoconstitucionalismo es directa y total, puesto que es de aquí donde nace su reconocimiento y se presenta su auge. A través del neoconstitucionalismo se enfatiza el valor e importancia que tiene la existencia de los derechos fundamentales, así como su respeto y cumplimiento de manera universal por todos los estados. La segunda pregunta va encaminada a lo anterior, ya que vamos a hablar de cómo propone el neoconstitucionalismo a realizar la protección de los derechos fundamentales. Y aquí me parece que la respuesta puede ser muy amplia, ya que debemos tener en cuenta tanto al neoconstitucionalismo europeo con su control concentrado de la Constitución, donde se crean los tribunales constitucionales para ser estos los que garanticen la protección de los derechos fundamentales, ya que a través de ellos es que el Estado reconoce la existencia de una violación a lo contenido dentro de su Constitución y por ende a los derechos fundamentales y así dictar resoluciones o sentencias que corrijan estos aspectos. Y por otro lado podemos observar a lo correspondiente del control difuso o mixto, que se establece en los países de América, donde se contempla la existencia de varios tratados internacionales e incluso de una Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se encuentra reconocida por las constituciones de estos países, y que se le atribuye la calidad de garantes de los derechos fundamentales cuando la legislación interna de un país no logra dicha protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, tomando a México, contamos con varios medios de protección de la Constitución, entre los que destacan el juicio de amparo y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En estos dos medios de protección se permite que las personas que sufran una violación de sus derechos fundamentales puedan solicitar el apoyo o el amparo del Estado para que él mismo reconozca la existencia de una violación y posteriormente obligue a las autoridades responsables a abstenerse de dicha violación o violaciones. Y más de todo esto debemos mencionar que según la mayoría de los doctrinarios neoconstitucionalistas nos hablan que dentro de sus ideas generales se encuentra la del cumplimiento del contenido de la Constitución y por ende de los derechos fundamentales por una razón moral, encaminando así a posicionarnos como un Estado de Derecho postpositivista. Y por último, tenemos la pregunta: ¿la reforma de los derechos fundamentales es de corte principalista o garantista? Antes de responder a esta última pregunta, rápidamente me parece correcto establecer lo que en líneas generales se entiende por cada uno de estos tipos de constitucionalismo. El primero, el constitucionalismo principalista o no positivista, es aquel en el que la configuración de los derechos fundamentales se establece como valores y principios morales y los distingue de las reglas. Asimismo, se basa en la ocupación de la ponderación de legislativa judicial. Mientras que el constitucionalismo garantista nos habla de una normatividad más fuerte que regula a los principios y derechos fundamentales como reglas que rigen a las demás normativas, pues éstas nacen de ellas. Por lo que estudiando la reforma de junio del año 2011 a la Constitución, donde se implementa el reconocimiento y protección de los derechos humanos, así como la existencia de los principios constitucionales,
Podemos decir que la reforma es de carácter principalista, pues de ella detonan principios como lo son el principio pro persona, la convencionalidad de la Constitución, la ponderación, entre otros, y los cuales podemos observar que se detona el establecimiento de principios que son capaces de superar o vencer a las normas vigentes de jerarquía menor y positivismo, y por lo que nos encontramos ante un uso de la constitucionalidad no positivista. Sin más por el momento y esperando que las respuestas sean de su agrado, me despido con un cordial saludo y le deseo que tenga una buena semana.